El día de hoy nos acompaña Edith Zúñiga, fue víctima y actualmente es sobreviviente del caso Sergio Andrade. Edith conoció al grupo coercitivo cuando tenía 14 años en 1992. Ingresó al grupo en 1993 cuando tenía 15 años y logró escapar en 1997 a sus 19 años. Yo me recuerdo haberte visto para cuando hicieron el calendario, po. A pesar de que él pone a Tamara en el calendario, pero luego yo le estaba ayudando a tomar las fotos. No sé si tú te recuerdas, yo me recuerdo cuando te veía ahí tomando las fotos para el calendario, porque llega Tami y a mí me esconden, me encierran en la cocina. Entonces, luego yo era parte de ayudar a las cosas del calendario, de decirle qué traje de baño se ponía uno, cuál el otro, de las chicas de la prepa, ¿te recuerdas? Sí, Y ahí estabas tú, y estaba la otra chilena, la Bárbara. Uh-huh. Sí. Yo no sé si sea bueno decir el apellido. No, porque está público, tiene su familia y todo. Sí, por eso yo dije Bárbara, pero no puse el apellido. Yo sé que sí. Oye, porque si sí, no y me encantó que fueras tan respetuosa en ese aspecto con ella, igual. Está bien. Sí, no, porque ella no, o sea, yo no sé ha hablado nada. No, por eso. Así que sí, cuando lo digamos, igual si lo dices, si se te pasa, no pasa nada, porque le pagamos el apellido. Porque la Brendita edita. Para que no se le escuche el apellido, porque si no van a decir que... Igual, Brendita, yo te lo decía, esto de recordar de que estuvimos, o sea, que estuve yo en la sesión de fotos de Lili, del calendario de las chicas de la prepa. Siempre estuvo en la Casa Rosa y en la cocina, era donde siempre te veía, o trayendo la comida, o sí, es que es así, o ayudando. Y imagínate la manipulación que él tenía, porque el motivo que yo no saliera en el calendario de las chicas de la prepa era porque estaba mi hermana, pero él a mí me hizo sentir que yo no estaba en el calendario porque me había robado la comida y estaba gorda, gorda entre comillas, porque te lo juro que ahora estoy 10 kilos más que en ese tiempo y ahora yo me siento delgada y en ese tiempo era obesa. Éramos, y no porque estuvieses tú gorda, sino que, ay no, es que es una locura. No, pues era porque yo estaba en la cocina y yo en la cocina, o sea, tenía que hacer las cosas que me decía, preparar los platos que me decían, pero obviamente yo miraba para allá, miraba para acá, si no había nadie, fui para adentro, porque como que, sí, pues tenías que tener energía. Sí. No, pero es gracioso porque eso te lo hacía a propósito. Sí, pues lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito porque yo me acuerdo cuando iban a hacer el calendario que fue en el 94 para el 95, el de Gloria, y yo salgo y ahí tú me ves, yo soy un palo, pesaba 48 kilos, o sea, nada. Sí, se te ve súper delgada, súper. Sí, y cuando él sabía que iba a ser el de las chicas de la prepa, como iba a estar Tami, y habían muchas nuevas, en el año 94 había muchas niñas nuevas. Todavía no estaba Carola fue en el 96. Carola era la única que no estaba, pero en ese año fue cuando más llegaron. Pues. Llegaste tú, llegó Karina, llegó Bárbara. 94. Karina llegó un año más antes, en el 94. Meses antes. Meses. Sí, pues y en el 94 se grabó para el 95, pues. Claro, exacto. Ahí te das cuenta que iba de novia en novia, o sea, cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí, pues, y ahí también llegó Carola, o sea, Carla. También llegó ese mismo año Carla. Carla llegó al mismo tiempo que mí, porque sí, yo ¿viste? tenía que competir con ella. Entonces imagínate para mí que yo llegué en el 93, en el año 94 yo pasé a segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo plano. Gracias a Dios. ¿Te acuerdas que se había comprado el cuatriciclo y andaba haciéndose el galán? Se creía Lolo, porque se compró el Jeep verde también, ¿te acuerdas? Se compró el Jeep, se compró el Jeep verde. ¿La camioneta? La camioneta, el Jeep y la moto, la cuatrimoto.
estacionada Sí. ahí también. Sí, Sí, con la camioneta esa nueva nos llevaba, ¿te acuerdas? A jugar a básquet a la a ciudad. jugar básquet. Y a ese lugar que estaba cerca de Iztapa también, donde había como que desembocaba el mar y había como un lago ahí, ¿te acuerdas? Donde la gente los días domingos se hacía como un parque, como Chapultepec, una cosa así. No, a mí ¿No no me recuerdas llevaba. ese lugar? A mí me acuerdo del centro que una vez nos hizo hasta jugar carrera de bicicleta. No sé de dónde sacamos la bicicleta, no sé si fue alquilada. Sí, pues las Ahí, alquilaban ahí el día domingo. El día domingo ahí era como un parque donde toda la gente de Iztapa iba a divertirse y rentaban botes también. sí, no, pero eso no me acuerdo. Yo me acuerdo del centro de Ixtapa, donde íbamos a jugar al básquet, y me acuerdo un día que nos llevó como a comer. No éramos muchas, pero éramos varias, y hicimos en plena calle, así en una calle que no pasaban autos, nos hizo hacer una competencia de bicicleta. Y estábamos todas así como contentas porque era un día diferente a todos los normales, ¿no? Y debe haber habido alguna de las chicas nuevas, por eso nos hacía hacer eso. Sí, seguramente, Pero, pero bueno, esas, seguramente. esas cositas sí me acuerdo, así como muy, no pasaban siempre. Bienvenida Edith y gracias por compartirnos un poquito de tu historia. Edith siempre estaba en la Casa Rosa, en la cocina, no es que yo la veía todo el Si no tiempo, porque, estaba en la cocina, estaba en el jardín, claro, pero no, en la alberca, limpiando la alberca, la palapa, siempre andaba ahí en la Casa Rosa. Yo tenía como permiso como para caminar libre. No es que habían días que estaba castigada y me dejaba solamente en el jardín, no podía entrar a la casa. De hecho, una vez me dormí hasta en la hamaca porque se les olvidó decirme que me fuera a dormir al cuarto y me quedé dormida ahí en la hamaca, que estaba fuera de su cuarto. Y Edith, cuando Liliana entraba a la Casa Rosa, ¿cómo era? Bueno, la primera vez que la veo yo entrar a la Casa Rosa, me acuerdo que llega y me dice Marlene que abriera el portón porque venía llegando Sergio. Entonces yo corro y tenía que estar pendiente cuando se hacía el cambio de luces, entonces el portón era de corredera de la Casa Rosa. Entonces yo corría al portón, tenía que esperar que entrara el auto y ahí tenía que cerrarlo rápido, rápido. Entonces él se bajaba, no te saludaba y tú ibas detrás así como, caminaba rápido él. Y iba Lili al lado, conversando con él, platicando. Entonces yo cuando la escucho hablar, yo digo, oh, una niña de Argentina. Y yo dentro de que me alegro porque es argentina, sentía la tristeza de que yo sabía lo que le iba a pasar, ¿me entiendes? Entonces trataba de estar ahí en el jardín, dentro de las labores que se me decía que tenía que hacer, de estar pendiente de lo que le hablaban, de lo que le decían, de oírla, eh, porque yo la sentí del primer momento que supe que era argentina, como que sentí mi familia cerca, como que sentí, porque Argentina junto a Chile, entonces siempre veía puras niñas mexicanas. Entonces, ver que llegaba ella, yo estaba como muy eh, pendiente de dónde se la llevaban, dónde iba, si ella venía y se iba a ir, si se iba a quedar, de lo que le sucediera. Pues. Siempre después estuve pendiente cuando ella la volvían a traer a la casa, aparte que era tan bonita. Ay, tú Me también. daba mucha ternura, no sé, me gustaba escucharla hablar porque sentía, yo creo que más cerca. Pero No, eso era, pues, cuando ella entraba era como que todos se alejaban. Cuando él entraba con una chica nueva, tú no tenías permiso de hablarle, ni de entregarle una carta, ni de pedirle perdón. O sea, no podías hacer nada que hacer sospechar a la chica nueva que tú tenías algún tipo de comunicación con él. Entonces,
Él llegaba, entraba el carro y tú caminabas rápido, pero con la cabeza agacha. Exacto. Así. Todo era un teatro y no era seguir las instrucciones al pie de la letra. O sea, todas sabíamos cómo actuar y en qué momento. ¿Me entiendes? O sea, no le podías hablar si venía llegando con una persona nueva o con alguien extraño o con un camarógrafo o con una fotógrafa. Uno sabía que no podía dirigirse a él, no tenía que hablarle. ¿Me entiendes? Sí, para que no vieran nada raro. O sea, era la forma en que podía mantener ese cuento al principio para que nadie se diera cuenta, ¿no? O sea, era la forma de que al principio ninguna se diera cuenta de que las chicas eran muchas chicas, porque en realidad eran muchas. Uno cuando pasa el tiempo te das cuenta, pero al principio él te dejaba ver lo que él quería que vieras, nada más. Entonces dejaba, o se acercaban 2 o 3 y nada más, y que sabían en ese momento, tenían autorizado estar cerca de él, como dice Edith. Las otras se tenían que alejar. Expandir, alejar. Me recuerdo que cuando le veo a Lili la primera vez, él la lleva donde está el piano. ¿Te acuerdas, Lili, dónde estaba el piano en la Casa Rosa? Sí. Y ahí se ponen a conversar y él me llama para que le trajera refrescos. Entonces yo le ofrezco a Lili algo de tomar y a él, y le voy a la cocina, se los traigo, se los sirvo y me tengo que retirar inmediatamente. Entonces ahí fue cuando yo aprovecho y la miro. Y ella, toda así, conversando y todo. No sospechaba nada, imagínate. Ella no sospechaba nada. Nada, absolutamente nada. Ella sentía que estaba ahí, que se había ganado la beca, lo que nos pasaba a todas cuando llegábamos en realidad. Y no te daba desconfianza ver tanta niña, sino que tú decías, son de la escuela. Uno sentía como que llegaba a la escuela, a tu colegio, ¿me entiendes? O donde cuando tú jugabas algún deporte, yo cuando chica me acuerdo que hacía cinta. Entonces, cerraban el colegio y luego nos tocaba el día sábado. Entonces éramos puras niñas haciendo la cinta, el deporte, que tú ibas a la actividad con tu profesora o tu profesor. Entonces, no era extraño llegar a la casa y ver tantas niñas dispersas. Y más que no tenían cuando llegaba una nueva, ninguna se le podía acercar ni hablar nada, menos de que él te llamara como me llamó a mí para que le trajera el refresco. Solamente eso. ¿Me entiendes? Se manejaba así todo. Y porque tú ya sabías cómo comportarte también, ¿no? Sí, o sea, parte también del manejo, sí. como a mí pasó después también, ¿no? Cuando fueron llegando otras chicas nuevas, en las que una no tenía que hablar mucho, ni tenía que ser cuidadosa de todo, ¿no? Y era eso, no era porque nosotras fuésemos malas y no quisiéramos advertir a la otra alguna situación, sino que porque si tú no lo hacías, te castigaba mucho. Entonces, si te ocurría decirle delante de alguien nuevo, ay, perdón, por favor, y entregarle una carta de las que tenías que entregárselas, porque si no también tenías un castigo, te iba mal. Bueno, eso es importante lo que estás diciendo ahora, Edith, porque mucha gente no entiende que al principio no es que desde un principio uno veía todo claro, ¿me entiendes? O sea, cuando tú haces todo un proceso que se va dando. Y por eso también era importante contar la historia así, porque si no la gente dice, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo desde un principio inmediatamente la sometieron? O sea, ¿y cómo se dejó? Y nadie cómo se fue dando, ¿no? Sí, pues se armaba todo un circo, ¿no? Y eso que estoy diciendo de ahora, Lili, tú sabes que eso era lo mínimo, porque cuando se tenían que armar circos para que se armaban tremendos circos para que él cumpliera su objetivo. Totalmente. Él nos manejaba todo el tiempo. O sea, era tanto su dominio que él podía saber. O sea, nosotros con la mirada de él sabíamos en qué lugar nos correspondía estar en tal y cual situación. Así. Nos movía como piezas de ajedrez, así.
esta en esta casa, esta en esta otra, esto aquí, así, todo. Todo era fríamente calculado por él, todo, absolutamente todo. Totalmente, y todas sometidas, ¿no? O sea, Todo todas, sometido. por eso a veces cuesta entender por qué, ¿no? O sea, por qué pasaba así, por qué las que estaban de más tiempo terminaban callándose o participando porque era parte, ¿no? De todo ese proceso, pero porque estaban muy sometidas, ¿no? Muy castigadas. Era muy Sí, pues, complicado. entre más tiempo pasaba era peor, porque, bueno, eso que digo yo, abrir el portón, a veces que me decían, tienes que abrirle el portón, y yo pensaba que ya venían a la vuelta de la esquina, pero no, te quedaba 1, 2 horas, 3 horas y no llegaba nunca el carro. Y Te ahí tenía hablaban, que quedarme en el portón. claro, te avisaban por teléfono, yo me acuerdo de eso. Te avisaban por teléfono y tenías que ir a la puerta y esperar hasta que llegara. Esperar. Entonces, imagínate el sometimiento de estar parada 3 horas ahí y decir, me escapo, ¿qué pasa si corro, si pido ayuda? O sea, también era un grado de sometimiento estar esperando para abrir el portón, porque era el acceso que tú tenías sola y libre hacia la puerta. Totalmente. Era así, totalmente. Sí, 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 me acuerdo de eso. Que Entonces, ahora, esas cosas él las manejaba también, sí, imagínate. sí, ¿A sí, quién era le daba, a quién le daba la confianza de ir a abrirle el portón? Porque ese era un grado de confianza que él te entregaba a ti, pero para ti era la cabeza que empezaba a decir, ¿qué pasa si me escapo? ¿Qué pasa si lo abro antes de tiempo? Si miro hacia afuera, si hay alguien que pase, veía pasar personas, yo decía, ¿y si le pido ayuda? ¿Y si corro? ¿Si le digo que me lleven a la policía? O sea, era un control, un desgaste emocional, mental, que aparte te sucedía por el hecho de estar esperando ahí para abrir el portón. Es que no sabías en qué momento llegaba, que era lo que también pasaba cuando estabas encerrada varios días y tú dices, o sea, estábamos encerradas, sí, y no teníamos comida, pero no sabíamos en qué momento, porque así como te podía caer al otro día, te caía a los 5 días y te caía de sorpresa, Sí, siempre. Entonces sí. no era que te avisaba, caía de sorpresa. Entonces era complicado y por eso el miedo y el terror que teníamos de accionar, porque no sabíamos en qué momento lo teníamos atrás, ¿no? Encima. O quién estaba vigilándote también, porque También, uno podía pensar que estaba completamente sola, pero siempre había alguien que te sí, estaba vigilando. sí. Y si te acuerdas que, por ejemplo, antes de llegar a alguna casa, él hacía esto, de la llamada por teléfono, de abrirme el portón, pero era llegando aún varios minutos antes, o sea, un buen tiempo, Sí, y mientras daba varias vueltas antes de llegar a la casa. Si sí, te acuerdas sí, de eso, sí, también no llegaba sí. directo tampoco. No, no, no. Cuando salíamos varias en el carro, que íbamos todas agachadas. También, también, o sea, en el carro, o sea, tú no sabías a qué lugar te llevaba porque no podías mirar hacia afuera. Eh, la, la Ciudad de México, por ejemplo, está llena de letreros. Toda la vida ha sido así, de señales éticas, que va, que insurgente, no sé. Por... Él no le gustaba que nosotras viéramos eso. Entonces teníamos que ir, aunque te tocara ir sentada, no en el piso del Lincoln, porque el Lincoln tenía un espacio grande en el suelo, caíamos varias ahí de rodillas, agachadas, una detrás de otra en filita. Imagínate. Y las que iban sentadas tenían que agachar la cabeza y ponerla así entre las piernas. Sí, es que no podía permitir que se viera que íbamos muchas mujeres, muchas chicas adentro. Aparte no era lo permitido tampoco por la ley que fuéramos tantas, y Sí, íbamos íbamos muchas muchas. a la carretera con el riesgo de que hubiese un accidente, porque a veces sí también manejaba de una forma Sí, bastante rápida, pero sí, era constante, o sea, estar como ocultas y teniendo miedo y siempre cuidando, como tú dices, la puerta, el portón, de que si no venía alguien, de que si no nos vieran, los ven uh-huh. mismos vecinos. Yo me acuerdo de la casa también, que tenías que cuidar de que no te vieran. Sí.
Y bueno, me hiciste acordar ahora de cuando íbamos en la carretera, no sé si a ti te tocó o nos tocó juntas, que también él provocaba pánico cuando íbamos con él en el Lincoln, porque a veces, no sé, pues Gloria terminaba de grabar muy tarde en la noche y nos teníamos que regresar a Cuernavaca, a él le gustaba volver a la Casa Rosa. Entonces cuando veníamos en camino, el camino es con muchas curvas. Entonces íbamos solos en la carretera y ahí ya como que te permitía un poco levantarte, estirar las piernas y entre todas acomodarnos. Y se le ocurría de repente y apagaba todas las luces del auto, del carro. No se veía nada hacia adelante, solamente veía las estrellas. ¿Te tocó, Sí, Lili? Yo no sé sí, no, por qué hacía me eso. tocó que me lo hiciera a mí en otro momento En, también. Sí. en las curvas, y en las curvas él se quedaba a oscuras, solamente nos alumbraba las estrellas. Y tú decías, no, hasta aquí nomás llegué, hasta aquí nomás llegué. Y no, Sí. y él se mataba de la risa, encendía las luces nuevamente y todo así. Pero también era superversión. Así es, así es, Pero, Brenda. pero al principio tú no veías todo esto, ¿no, Liliana? A mí me preguntas, no, por supuesto que no. Al principio, mientras yo era su novia, para mí él era muy amable conmigo, lo tengo que decir, porque era así, o sea, él era correcto, respetuoso. Lo que pasa es que tampoco estaba todo el día con él. O sea, yo no estaba todo el día, él me mandaba a llamar y salíamos de viaje o las clases de piano, lo que sea, pero era por momentos, no es que yo o íbamos al Ujú. cine, pero él me dejaba ver lo que él quería que yo viera, era la parte linda. Exacto. O sea, Ujú. no es que yo estaba todo el tiempo en la casa y compartiendo y pegada a él, ¿no? O sea, él no lo hubiese podido este, hacer porque tenía que también compartir con las otras chicas, dar órdenes o hacer no, la rutina que él hacía, que después yo vi cómo era, ¿no? Este, Ujú. pero sí, obvio que no vi nada de eso, por eso tampoco sospechaba, ¿no? Y esta escena del cuarto, Edith, tú le muestras tus heridas a Liliana. ¿Cómo fue eso? Mira, yo no recuerdo si, no fue la primera vez que yo la veía, yo ya la había visto un par de veces en la Casa Rosa, que la traían y se la llevaban y la traían y se la llevaban. No fue la primera vez que la vi, pero yo cuando la vi que se veía que era una buena persona, que no sé, yo no sentí temor en, en decirle lo que le podía pasar. Yo me recuerdo que yo estaba en la cocina con Gloria, estábamos preparando la comida para todas las muchachas de distintas casas de Cuernavaca, porque eran 4 propiedades ahí. Y entonces él tenía a cada grupito en distintas casas. Y yo me recuerdo que ese día Lili la dejó en el cuarto de en medio de la Casa Rosa, en del segundo piso. Habían 3 ventanales grandes que eran puertas y ventanas a la vez y tenían una protección. Entonces yo sabía quién estaba en cada lugar, que esa habitación no estaba desocupada porque me tocaba llevar la comida. Y me recuerdo que me toca llevar la comida y yo sabía que en ese cuarto de medio estaba Liliana. Entonces cuando me toca llevarle la cena, yo tenía que abrir la mampara y entregársela. Como ella era relativamente nueva, en la mano no la tenía que dejar en el suelo, porque si era otra de las muchachas que ya llevaba más tiempo, estaba antes que yo tenía que dejar la comida en el suelo. Uh-huh. Entonces a Lili no, pues yo le tenía que entregar la comida o dejársela encima de la camita ahí donde estuviera ella, de hacerla sentir bien. Entonces yo me recuerdo que veo que nadie me sigue, que nadie me mira, entonces yo entro al cuarto, le entrego la comida y le llevaba algo de tomar también y rápido le hablo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Yo soy chilena, yo te he escuchado hablar y eres de Argentina, vives al lado de mi país,
tienes que irte de aquí porque si tú no te vas, te van a hacer daño, él te va a hacer mucho daño y lo vas a pasar muy mal, di que te quieres regresar, que extrañas mucho a tus papás, y yo así rápido le hablaba, que extrañas mucho a tus papás, que te quieres ir, por favor no te quedes aquí, no te quedes aquí, no es nada de lo que te están mostrando, nada es así. Y ella me dice, pero che, ¿qué estás diciendo? No, como que ella quedó así, no me entendía nada, y vengo yo y me atrevo y me levanto la polera y le muestro la espalda. Yo le digo, si no te vas, así te va a ir. Y me levanto la polera y le muestro. Como lo que yo cuento siempre, porque éramos como una bandeja de carne, así, al rojo vivo. Entonces ella viene y me dice, y queda así sorprendida y asustada. Y en eso entra una de las muchachas y dice, a ver qué pasa aquí, qué están conversando. Y viene Lili y le cambia el tema y le dice, no, es que él estaba diciendo que yo era de Argentina y le pregunté de qué país era ella porque tiene otro acento que no parece mexicana. Eso está en el relato. Mari entra y creo que tú le dices, júralo. ¿A Lili? Sí. Sí, pues yo le digo, júralo que no le vas a decir a nadie antes que entrara, sí. Y Liliana no te delata. Y que estábamos, no, Lili no me delata. No. Y por detrás le hago que no dijera nada, sino que luego le hago gestos, así que por favor no dijera nada. Porque yo sabía que si él se llegaba a enterar o ella le contaba a la muchacha que entró lo que yo le había dicho, o sea... Sí, no sé. sí, me acuerdo. Sí, me Horrible. acuerdo. Te levantaste no sé si era una playera, una polera, pero me mostraste toda esta parte de la espalda. Eso sí, siempre me acuerdo. Siempre me acuerdo y me quedé así. Pero también tienes que entender que en esa época era cuando justamente me decían que no confiara en nadie. No podía confiar en nadie porque estaba en la época en la que estaba en competencia, encima En todo en competencia. de él, y esta persona que entró me dijo, te enojo porque acá todo el mundo te va a decir cosas, no confíes en nadie. Entonces era como complicado. Yo decía, entonces sí, ya me habían hablado de Bárbara, ya me hablaban de, o sea, con otra de las chicas, con Carla también me hacían hacer competencia, ¿me entiendes? Entonces era como complicado confiar. Sí, pues no podía confiar. Si es verdad lo que dice Lili, no podías confiar en nadie. En No, y aparte que no te dejaban hablar tampoco. Exacto, y aparte no había visto nada malo, si me entiendes, hasta ese momento que tú me dices eso, pero yo no sabía si confiar, si era real, si era parte, no sabía si era porque... Exacto. Entonces yo no lo... Y como te digo, la persona que entró después me dijo, no confíes en nadie. No, y bueno, gracias a Dios Lili nunca dijo lo que yo le había dicho. No. Yo no sé si fue de impacto o porque realmente fue tan rápido su proceso de ser la novia a ser víctima, parte de que no tuvo el tiempo necesario como para asumir lo que, como te digo, no era la primera vez que yo la veía. Entonces ella ya venía ya con una especie de sometimiento grande. Sí, exacto. Yo para mí y él todavía tenía una imagen de él muy buena. O sea, todavía yo no lo podía ver como... Okay. Sí, no. Por eso yo lo digo, porque no es por decir que él que era bueno, pero sí conmigo en ese momento se comportaba respetuoso, pero era parte también de lo que él quería hacer, ¿no? Sí. Los viajes o sea, me trataba diferente a las chicas, o sea, eso también lo hacía a propósito él, con personas que eran de confianza y que ya eran, que sabían, ¿no? Todo. Entonces también ellas me trataban como su novia. Entonces, yo me sentía especial, obviamente, porque me hacía sentir diferente, ¿no? Yo me recuerdo cuando te digo eso y salgo, yo tenía el corazón en la mano, yo decía, le va a decir, va a contar, y no, nunca contó, ella nunca contó, porque lo hice con otra persona, pero, o sea, no pasó una hora cuando quedó el caos y me fue en feria.
en serio. Yo creo que fue una de las peores palizas que me dio por haber contado a otra muchacha nueva lo que le iba a pasar si no se iba. Es que sí, es que así nos iba si llegábamos a decir algo a otra, ¿no? Es que eso era lo que iba a pasar, ¿no? Y O si sea, yo si él, si lo hubiese dicho, lo que te hubiese tocado, que ya de Ya, por sí ya, ya eras muy maltratada en esa época, cuando yo ya me sí, enteré de todo y más adelante, que no fue mucho tiempo después, yo sabía que tú eras muy maltratada también y te vi muchas veces. que yo todo el tiempo estuve en esa casa, entonces en la Casa Rosa, donde ellos vivíamos todos, sabía dónde estaba el cuarto de cada quien, cuál era mi labor, cuál era mi función. Entonces ahí llegaban las niñas nuevas, siempre me tocaba estar en el patio, estaba haciendo el jardín, de repente en los pasillos haciendo gimnasia. Eh, Marlene y yo, ¿te recuerdas que casi todo el tiempo estábamos juntas ahí? Si se iban de viaje, me quedaba con ella. Sí, Eh, sí. uh-huh, sí. O sea, sí, me acuerdo de todas, o sea, tú, Marlene. Wendy. Uh-huh. Sí. Es que éramos del mismo año, teníamos la misma edad. Misma edad, las cuatro, sí, es verdad. Sí, Sí. eso está. Wendy un año, creo que un año más grande que yo. Uh-huh. Pero estamos ahí Sí, en la. sí. Sí. Es que cuando se nos castigaba nosotros tampoco éramos así como, ¿has visto cuando a los caballitos les enseñan y les ponen las cositas aquí? Así, entonces entrar a su cuarto tú no tenías que ver si estaba otra de las muchachas, nadie, o sea, quién era, nada, o sea, tenías que mantener la mirada siempre al suelo, no podías preguntar, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nada, nada. Sí, es verdad. Es verdad. Uh-huh. O sea, ni siquiera decir, oye, pero ella, ¿por qué está aquí? Nada, si no, no se me podía cuestionar absolutamente nada. Por eso yo, Lili, te quiero decir que yo admiro, sé, porque estuve contigo cuando contamos nuestra historia y que fuimos transparentes con todo lo que dijimos, y te encuentro súper valiente de ahora estarlo haciendo tú sola y contando las cosas porque es tu historia, es lo que tú viviste y, y con todo, o sea, yo tengo la convicción absoluta que tú el día de mañana vas a poner tu cabeza en la almohada y vas a decir, aquí está, esto es lo que yo viví, sucedió así, el que quiere cree, el que no, no, pero tú vas a tener la tranquilidad de haber dicho la verdad. De verdad te admiro por eso. Tú sabes que siempre yo te voy a tener en mi corazón, siempre vas a ser mi amiga y a pesar de que estamos a muchísimos kilómetros de distancia, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra hermandad siempre va a estar ahí, siempre, siempre. Y quiero que lo sepas, sé que lo sabes, sé que cuentas conmigo. Y bueno, yo te agradezco un montón que hayas tenido la confianza, el cariño de haberme invitado a esto, que sé que es muy importante para ti. Y que todo el mundo sepa, Lili está con el corazón abierto y contando su verdad. No, Te admiro de verdad, amiga. no, te agradezco mucho, Edith, que quieras participar y apoyarme en esto, porque yo sé que tú también tienes tu historia y tienes también una historia que contar y mucho, y es muy valiosa y la gente tiene que saberla también. Y también te agradezco con el corazón que te hayas arriesgado por mí y que yo no haya podido valorarlo en ese momento porque
no me di cuenta. Pero yo sé, lo valoro ahora porque sé, después de que me enteré de cómo funcionaba, sé el riesgo que corriste y lo que te hubiese pasado. Por eso te lo agradezco mucho. Ay, amiga. No, de corazón. Ujú. Eso no se olvida. Y eso Sí, también habla muy, pero muy bien de ti, como persona, como ser humano. si algo tengo que darle gracias a Dios de todo eso malo que vivimos, es que Él pudo tocar nuestro cuerpo, destruirnos en muchos aspectos, pero a nuestra alma y a nuestro corazón no llegó. No Exacto. llegó y es lo que nos hace las personas que somos ahora. Eso, eso, Sí, no eso. pudo destruir la esencia, ¿no? Exactamente. Ni convertirnos como en algo que no éramos, o sea, momentáneamente, ¿no? Pero Ujú. gracias a Dios seguimos siendo nosotras, ¿no? Y no Sí, pudo el mal contra el bien, que eso es no. lo importante. De que sí nos ha costado y con estos últimos años estar reviviendo todo, estar, de verdad es fuerte, pero lo estás haciendo súper bien, Lili. Y también te agradezco a ti, Brendita, porque has escogido a las personas precisas, a los profesionales que han podido hablar del tema y hasta yo he podido aprender muchísimo lo que yo viví, lo que todas vivimos bajo el yugo de un psicópata y es muy, muy, muy fuerte darte cuenta y saber que hay tantos, tantos, tantos personajes así y, que me gustaría que todo el mundo lo viera, lo escuchara, lo entendiera, toda, hombres y mujeres, niños, que desde un principio yo creo que debería de ser incluso esto un ramo de la escuela, Mm. para que los niños supieran que pueden toparse en algún momento de sus vidas con un psicópata y que sepan cómo actuar. Yo creo que es más importante que otro ramo incluso, no sé. Es que sí, yo Eh, sé porque lo hablamos muchas veces, que era lo que uh-huh, siempre nos movía, ¿no? De contar nuestra historia, el que se entendiera lo que habíamos pasado, ¿no? uh-huh, Eso era para nosotros un poco de la justicia que no tuvimos en ese uh-huh, tiempo. Y también para que también la gente empiece a tomar conciencia, no sea tan este, condenar o tan crítica con justamente a las víctimas, ¿no? Porque las personas que han sufrido tanto, si tú la empiezas a atacar o no le crees, ¿no? O sea, nosotras ya lo pasamos a esto, ¿no? Pero imagínate a alguien que ha sido abusado, y que no sabe qué hacer con eso, porque todavía lo tiene bloqueado, no se anima, no tiene a quién contárselo. Eh, si ve o se siente atacado, si sabe que la persona que tiene al lado no le cree, ¿no? Porque uh-huh. piensa que no puede pasar esas cosas. Por eso es tan importante la información, ¿no? La información, Sí, los procesos, ¿no? Que puede pasarle a cualquiera, porque nadie está exento exactamente. de que le Nadie pase. está libre. Exactamente, el otro día lo hablábamos también con el doctor Carlos, que él explicaba justamente que muchas veces las captaciones se dan en personas que tienen estudios o que tienen un alto nivel adquisitivo, no es porque la persona tenga poca educación que te puede pasar solamente, ¿me entiendes? O sea, le puede pasar a Uh-huh. cualquiera. Y eso es lo triste, que a veces la gente dice, no, pero a mí eso no me va a pasar, yo no soy tan tonta como ella, o yo hubiese hecho tal cosa, ¿no? Y aquí está un poco el ejemplo de que tú, como yo, que vivimos eso y como muchas otras, sabemos que no era tan fácil. No era tan fácil decir, ay, me voy, porque también había un impedimento que era la cárcel mental que nos había creado, ¿no? Y el terror psicológico, el miedo terrible, ¿no? O sea, a nadie Uh-huh. le gusta sufrir como estábamos sufriendo. Uh-huh. Entonces eso yo creo que tiene que un poco cambiar, ¿no? El juzgar
por juzgar, señalar por señalar y hablar por hablar sin saber y sin conocer los por qué, ¿no? Importante. Así que yo te agradezco de verdad y de corazón, Edith, que estés aquí y que como yo repito, tu historia, como la mía y como la de todas, es súper, súper valiosa e importante. Sí, A la que sí, tú también contar tu historia, porque todo el mundo ojalá. creo que quieren conocerla. Y Sí, desde el principio a fin, ¿no? sí, Y no por morbo, sino para entender. para entender. Y para Ujú. entender que él, porque a cada una tenía una función, porque él sabía a la perfección nuestras personalidades, pues él estudiaba eso. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero mira, mi forma de ser, él no me podía pedir cosas más allá, no sé si me explico. Aparte era chilena, no podía él mandarme al banco, hacer trámites. Entonces mi función siempre fue estar ahí en la casa. Entonces, ver a las demás, las que llegaban nuevas, estar ahí, estar en la cocina, en el jardín, era un sometimiento distinto el que él hizo en mí. Y mi carácter tampoco era para que a mí me manipulara él en otras situaciones, porque era más bien tímida, retraída, pero yo en eso, ahora que sé toda la historia, yo doy gracias porque sé que le podrían preguntar a cualquiera de las muchachas y nunca tuve yo que hacerle daño a ninguna, ni por órdenes de él, y menos por cómo yo era, o sea, no. Entonces, el cariño que siento por cada una de las que estuvimos ahí, por todas, si están viendo esto, quiero que lo sepan. Es para todas igual, para todas. Aunque no tenga contacto con alguna de ellas, yo sé que ellas no tienen un mal recuerdo de mí, en lo absoluto, porque nunca fui una persona de estar acusando, de hacer daño, no, al contrario, a veces con tan pocas herramientas, no sé, pues, te contaba yo, Brenda, la otra vez, qué era lo que me pasaba, un repollo, una col, y me pasaba un paquete de salchichas, y yo con eso le tenía que cocinar a todas. Entonces, imagínate, yo cortaba, le ponía mantequilla, le ponía salsita, tenía acceso a los condimentos que estaban en la cocina, siempre trataba de que aunque fuera malo lo que tenía que hacer, que supiera bien, aunque fuese poquito, pero que quedara bien, porque sabía todo lo que estaban pasando y pensaba, a lo mejor es lo único que van a comer en el día, entonces trataba de que quedara bien, pues. No es que me decía ya, ahí tienes arroz y frijoles, porque se dice, no, que no, con todo el dinero que había ahí, comían caviar, comían esto, lo otro. No es así. No, Podíamos estar en un hotel 5 estrellas después de un show de Gloria y dormíamos igual en el suelo, en el baño, en la cerámica, donde fuera. Habían de bienvenida cosas llenas de fruta, de toda exquisitez en la mesa, pero si él no te autorizaba a comer, tú no lo podías tocar. uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, la gente muchas veces, como dice Lili, habla, critica, piensa, se imagina, pero no saben lo que nosotros realmente vivimos. Uh-huh. O sea, nosotras estuvimos en el infierno en la tierra. Eso fue. Estuvimos con el mismo demonio. Así es, y te entiendo el tema de la cocina, porque después me tocó a mí hacer lo mismo Sí, que me tocó cocinarle a todas.
tanto en Ixtapa para 17 y luego ya en España y todos los demás lugares era yo la que tenía que hacerle la comida. Seguramente no estaban muy contentas las chicas porque les cocinara, pero porque en esa época había menos todavía. O sea, Menos todavía, imagínate. huerta, tenía que hacerle de la huerta y tenía que, ya eso ya lo iré contando, pero era terrible. Ahí sí ya no teníamos, ahí sí ya no teníamos ni de dónde agarrarnos, ni siquiera Imagínate. podía agarrar los condimentos, imagínate. No, pues yo en ese tiempo en Cuernavaca sí había una despensa que, claro, él estaba viviendo, él vivía así una vida de lujo, o sea, no podían faltar las Coca-Cola, la buena comida, su pastel, su cinnamon, sus chocolates, él tenía de toda la despensa. Eso solamente se podía tocar para él, pero sí yo tenía acceso a ocupar condimentos para poder cocinarle a la chica, entonces se hacía un arroz, le ponía cebollitas, si me tocaba cocinar los frijoles, le ponía ajo, la cebolla, podía ponerle sal, ¿me entiendes? Entonces, me imagino, por lo que tú me has contado, Lili, lo difícil que tiene que haber sido para ti, más encima después vivir todo eso que te tocó, que les tocó a todas. Y doy gracias a Dios que esos 2 últimos años yo no estuve ahí, no hubiese... 3 últimos. Sí. Oye, sí me acuerdo de que la comida sabía, o sea, está bien, pasábamos hambre y era poca, pero la poquita, yo me acuerdo que los platos estaban bien servidos, o sea, yo sí me acuerdo, o sea, si bien comíamos 1 o 2 veces al día, pero estábamos, o sea, sí sabía, era un lujo para lo que fue después, te lo aseguro. O sea, sí. Me imagino que sí. Y la verdad que también apreciábamos mucho la comida, aprendimos ahí a apreciar mucho la comida, ¿no? Pero sí recuerdo eso, y recuerdo cómo lo servía, y me acuerdo que una Navidad tuvimos que hacer una, ¿te acuerdas? El pavo. Que nunca vino, que le preparamos el pavo. Sí, sí me acuerdo. Comimos pavo como 3 semanas, ¿te acuerdas? Sí. Solo pavo. Que esos eran los lujos, una vez a cada, sí, quién sabe cuánto tiempo, pero ni siquiera sabíamos, imagínate todo lo que nos esmerábamos para hacerlo exactamente. ¿Te acuerdas la receta? Para que la receta, sí, tenía que llevar muchas especies, llevaba carne molida de cerdo, me acuerdo de res, panceta, almendras, nueces, pasas. Era una cosa rellena ahí con manzana, se tenía que estar inyectando con jugo de naranja, que tenía que quedar exactamente igual como lo hacía Gloria los otros años. Sí, me acuerdo. Y lo tratamos de hacer todo, y yo lo probé y decía, sí, está igual, no, le falta esto, no, que lo otro. ¿Te recuerdas, Lili? Tenía que quedar exacto, porque si no era castigo, pues no es que nos quedara rico, no, tenía que quedar igual. Igual que la receta original. Sí, recuerdo que habíamos ido a comprar con Sonia todos los ingredientes, hacía tanto calor, recuerdo, o sea, me acuerdo que salía vapor de la calle, pero un calor tal, por eso hay imágenes que no olvido, y me acuerdo eso de que nos pusimos a preparar, y no éramos muchas tampoco, ¿no? No. Porque se suponía que iba a llegar en cualquier momento, que nunca llegó, ¿no? Tenía que estar listo, y eso se cocía un día entero, se dejaba enfriar y después el otro día se tenía que volver a calentar para que absorbiera los jugos, y hoy no era... Ya después, imagínate, no tener nada que comer, solamente eso, ya, bueno, lo comíamos, era exquisito a comer otras cosas, pero todos los días lo mismo. Sin jugo, sin bebida, sin una taza de leche, nada. También me recuerdo cuando yo le decía, ¿le puedo dar leche a las muchachas? Hay mucha leche, ¿les puedo dar? Y me decía que sí. Entonces, yo me ponía feliz porque podía hacerle a cada platito, meterle una botellita con leche, que no era lo mismo que llevarles agua. Sí, me acuerdo.
Me acuerdo porque yo empecé a tomar leche en esa época, a mí no me gustaba la leche. Y cuando tomaba, para mí me sabía riquísima la leche fría. Sí, pues, Ujú. sí. Yo les mandaba leche. Pero bueno, digamos, o sea, porque la gente va a pensar que estamos hablando de, ay, me mandaban leche y todos los días tomábamos leche. No, eso era Era cuando yo me podía atrever a preguntarle si podía hacer eso, porque esa era otra cosa, no es que yo pudiese tomar esa decisión por mí misma. Yo iba, perdón, por favor, ¿sabes qué? Es que hay 6 cajas de leche en la despensa y se va a descomponer en una semana, no sé, pues. Y le tenía que dar una explicación y un por qué les quería dar leche, porque si no, ¿y a ti qué te importa? ¿Y por qué les quieres dar leche? ¿Me entiendes? Eso me podía ocasionar un problema, hacerle una simple pregunta. O sea, yo tenía que pensarlo mucho antes, el por qué les quiero dar la leche. Sí. ¿Me entiendes? No, y si se te hubiesen echado a perder, también hubieses tenido un También problema. hubiese tenido un problema por no avisarle de que la leche ya le quedaban 5 días para vencer. Y Sí. el arroz con frijoles que tanto te gusta lo preparaba Edith. Sí, Sí, sí. sí, yo empecé Pero los frijoles a la que le quedaban mejores era Sonia. No sé por qué. Los dejaba mucho tiempo. Sonia, sí, los dejaba mucho tiempo hervir y usaba una cuchara de madera y estaba ahí todo el tiempo y los dejaba. Entonces quedaban como cremosos. Cuando yo tenía la posibilidad y no estaba corta en el tiempo, trataba de hacerlos como lo hacía Sonia, pero los más ricos eran de Sonia, los porotos negros. Y el arroz con leche. Que también era un lujo. O sea, También era un lujo. También era un lujo. Era barato para él darnos arroz con leche, porque la leche no era cara y con 1 kilo de arroz salía una olla gigante. Entonces no era algo caro. Sí. Mientras él comía cinnamon, nosotros comíamos arrocito con leche. Pero también un poquito, ¿no es que no comíamos? Tampoco. Ni Sí. sí. Ni repetirse nada. O sea, esa podía ser una de las 2 comidas que tenías en el día. Por ejemplo, en la mañana yo les podía mandar arroz con leche y en la tarde arroz con frijoles. Y entonces Sergio te ponía en la comida, Sergio te ponía en la cocina, pero también Sergio te molestaba un poquito a ti por tu peso. O sea, que no era de más, pero él te hacía creer que sí. Sí. O sea, yo tenía que preparar todo y no probarlo, y obviamente yo lo probaba y si tenía la posibilidad de comer, comía. Ahí fue cuando... pero todo era con su qué. Por ejemplo, me saca de la comida en el año 94, me saca de la cocina, yo tenía prohibidísimo entrar a la cocina y yo no entendía por qué, si yo trataba de hacerlo bien. Pero era porque él en el año 94 iba a sacar el calendario de Gloria 95 y él tenía planeado que saliera yo, pero sin decírmelo me tenía flaca. O sea, a mí sí me daban cuando él quería que una estuviera muy flaca, un vaso de leche en el día, una zanahoria, así, una manzana. O sea, llegué a pesar 48 kilos. Porque más encima te ponía la báscula y él decía lo que tenías que pasar y en cuánto tiempo tenías que bajar los 10 kilos que él creía que tenías de más. O sea, si pesaba 58 y él quería que pesaras 48, te decía, ya, tienes que bajar 10 kilos, ahí está la báscula. Entonces, era una obsesión de pesarte en la mañana, en la tarde, que si tomabas agua pesabas 500 gramos más y que si él te decía que estaba en la pesa y porque tomaste agua pesaste más y eso te iba a traer un castigo, era un sometimiento horrible. Eso del peso era para mí horrible, para la mayoría yo creo, porque... Sí, estaba obsesionado, o sea, de alguna forma u otra con... Él era un marrano asqueroso, pero nosotras teníamos que ser princesas. ¿Y te acuerdas las Con pantorrillas? músculos, las pantorrillas, era una obsesión que tenía con las pantorrillas. Teníamos que tener buenas pantorrillas porque siempre nos hacía hacer pantorrillas, ejercicio de pantorrillas.
obsesión con las pantorrillas. Me acuerdo siempre eso. En los escalones, en todos lados, si estábamos en el banco, teníamos que estar sube, baja, sube, baja. Si estábamos acompañando a Mario o a Gabriela a hacer un trámite, era todo aprovechar el tiempo de estar haciéndola. Sí. Sí. Me río, pero no es gracioso. Me río porque el otro día hablaba yo con mi psicóloga y ella me dice, Edith, trata de despejarte, ordena tus comidas, trata de dormir más, de no estar con el celular viendo noticias y todo, y hace ejercicio. Y yo me le digo, si usted supiera lo que me cuesta hacer ejercicio, porque sentir, no sé, ese dolor que te causa el hacer ejercicio, es un recuerdo. Es como, no, pues yo me tengo que mentalizar y decir, no, voy a hacer ejercicio, estoy aquí, estoy en mi casa, no, estoy en el gimnasio, pero es algo que yo ahora lo hago porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque me hace sentir bien, porque me da salud. Pero inevitablemente el otro día hablaba con una prima y me decía, Edith, yo de repente estoy conversando súper bien contigo, pero yo no sé, te vas a la luna, Marte, así como que viajas por el espacio y de repente vuelves. Pero son fracciones de segundo y yo creo que eso a todas nos pasa. Se disocian. Disociamos. Sí, sí. Sí, lo y vi. es verdad, pues yo de repente me doy cuenta y de verdad estoy en un lugar, o de repente me pasa, estoy hablando con Lili y Edith, ¿estás ahí? Y claro, como hablamos de lo que vivimos, es como que yo me voy así y me pongo a pensar y vuelvo al lugar y se me vienen las imágenes. Sí, hasta los olores. Hasta los olores de las comidas, ¿verdad? Sí. Los sabores. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, el tema de, o sea, yo si quiero comer algo, lo como. O sea, me cuesta prohibirme comer algo, ¿me entiendes? O sea, no es que como devoro, pero si quiero comer algo, no tengo, o sea, no sigo dietas, ¿sí me entiendes? O sea, estrictas, porque no las soportaría, ¿me entiendes? O sea, si quiero comer, como. O sea, es algo que me quedó como trauma de no poder comer tanto, o sea, de pasar tanto hambre, que no quiero prohibirme comer. O sea, parece una locura que lo diga así, pero no. O sea, una cosa es comer ordenada, comer saludable, pero prohibirme comer o dejar de comer, no. No. Es que también lo conversaba el otro día yo con mi prima y decía yo, no, estábamos viendo un reality y o sea, estaban todos atacados porque llevaban, no sé, pues todo un día, una tarde que no tenían comida y yo digo, y tienen hambre, y yo le digo a mi prima, ¿sabes qué es lo que es sentir hambre? Esa sensación, yo creo que muy pocas personas en su vida realmente han sentido eso, de que es tanto el hambre que uno siente, ¿verdad, Lili? Que sientes que tu propio estómago se come el mismo. Sí, un ¿Sí o ardor. no? Es un ardor, una sensación terrible y no poder dormir. O sea, el hambre te quita el sueño, te da ira contigo misma. O sea, yo me recuerdo, habían veces que era tanto el encierro, el hambre, el sometimiento, que ya yo me jalaba el pelo y decía, ya, por favor, no quiero más. A esos extremos te llevaba. Sí, bueno, es que uno cuando pasa tanto hambre, ya tu cabeza no piensa igual, no empiezas a delirar. O sea, yo también me acuerdo que ya, o sea, en determinado momento yo ya no estaba ahí, yo me iba y me imaginaba cosas lindas o sea, o recordaba lo que había hecho en el pasado con mi familia para no estar pensando en lo que me estaba pasando en ese momento. Eso yo lo recuerdo siempre. Y estando así en los momentos más terribles, directamente yo ya no estaba ahí. Yo me acuerdo que me iba totalmente y pensaba, ojalá que algún día pudiera volver a vivir esto y tratar de no olvidar esos recuerdos buenos que tuve en algún momento, ¿no? De mi vida y sí, realmente era terrible. Y no saber y la desesperanza de no saber si eso se iba a acabar en algún momento, ¿no? En algún momento, exacto.
bueno, y eso añadido a los golpes, al abuso, al no, como cuenta Lili, al no poder platicarlo con alguien, decirle, oye, a ti también te pasa, tú también te sientes así. O sea, era todo horrible, horrible. Sentirte identificada, porque muchas veces a veces crees que te pasa a ti o eres la única, porque también tú te acuerdas que cuando estábamos ahí, a veces hubo, o sea, ya las que estaban más tiempo, no es que estaban disfrutando, pero uno creía que ya, si ellas pueden o si ellas ya lo normalizaron, ya, y tu cabeza empieza a coordinar, o sea, o a creer que perteneces ¿me entiendes? A esa Sí, familia y tú ya eres parte y tienes que ser fuerte igual y que tienes que, ¿entiendes? O sea, ya dejas de ser tú misma, o sea, dejas de sí, ser la persona que eras, o sea, porque ya ni sí, siquiera puedes pensar en ir al baño sola, o sea, porque tienes que preguntar si puedes ir al baño. sí. Entonces, Es sí, que era todo demasiado extremo. Por ejemplo, yo pienso en esas mujeres que son sometidas por el marido y todo, pero que las alejan de su propia familia para que ellas solamente se preocupen de él, todo el tiempo de él, las celan, muchas las golpea y las tienen ahí, pero a tal extremo de no dejarlas ir al baño, de no poder comerse una manzana si quieren. eh, Deben haber casos, pero el de nosotros de verdad que fue demasiado, demasiado de todo, demasiado fuerte, sí, 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 totalmente. Estábamos robotizadas, ¿no? O sea, teníamos robotizada. antes de accionar o antes de levantarte, tenías que pensar qué ibas a hacer o cómo era la orden o cómo lo había dicho que tenías que hacerlo, porque ya todo te daba miedo. Era así, todo. O qué le contestabas a la otra, o qué le decías, o qué le... Era, sí, era horrible, horrible. Sobrepensaban. Todo el Sí, tiempo. sí, todo el tiempo, porque yo no sabía si yo le hablaba a Lili, si Lili lo iba a interpretar, a lo mejor no de la forma que yo se lo estaba diciendo y eso me podía ocasionar un problema, entonces era, ay, no, mejor se lo digo de esta otra forma, o no. O sea, Y todo era aparte, una pregunta, todo era una cuestionarse, todo lo que hacías, todo. exacto. Y nadie era mala, y simplemente el hecho de tener que sobrevivir, o sea, de poder sobrevivir, era el pensar si ella no le dice, o porque ponle que a las dos nos preguntaban por separado, ¿qué hiciste? ¿No? Hicimos una actividad junta, ¿y qué hiciste? Y una le contaba algo diferente, entonces no concordaba. Entonces una de las dos le mintió. Entonces tenías que estar, o sea, tú misma te tenías que acusar porque si no te acusabas tú, te acusaba la otra, y Sí, era así, pero no porque la otra fuera mala, simplemente exacto. porque la otra también sentía que le tenía que decir la verdad, ¿no? O sea, a él, o sea, de ninguna forma podías mentirle. Entonces, y si tú no le decías que la otra se había dormido o que la otra había hecho algo mal, también te iba mal a ti y a la otra, o sea, era doble, igual. Entonces sí, era muy complicado, por eso te digo, nadie lo hacía por maldad, el tema de acusarse, ni era una forma de sobrevivir en ese grupo que él generaba eso, ¿no? Porque muchas veces también nos decía, no, es que me dijo tal persona que dijiste o que hiciste, y seguramente lo inventó él, y te generaba ese como tipo de resentimiento hacia la otra persona, porque tú decías, ay, qué maldita, o sea, ¿por qué me hizo eso sabiendo lo que me va a tocar? ¿Me entiendes? Entonces tú ya estabas pensando mal de la otra persona, pero eso también él lo generaba. Él lo generaba para que así nosotros no tuviésemos empatía entre nosotras mismas. Y confianza entre nosotros. Y las aislaban, ¿no? Sí, Imagínate que si yo no le hice caso a Edith siendo nuevita y no sabiendo toda la historia, imagínate cuando tú ya la sabías y decías, no sé si me va a acusar y me va a ir en peor, prefiero yo acusarla antes de que me vaya peor porque yo ya sé lo que se siente que me castigue. ¿Entiendes? O sea, sí, era terrible, o sea, no. Y esa es la parte que mucha gente no entiende. No la entiende porque solamente, obviamente, yo sé que la persona que lo vivió lo puede entender, pero también está bueno
que se entiendan los procesos. O sea, ninguna llegamos ahí queriendo que nos golpeen, queriendo seducir o estar con este tipo, ¿no? O sea, y Edith no era así. O sea, todas fuimos con la ilusión porque fue así. Y con la promesa de una beca artística. Eso fue lo que nos prometieron y eso es a lo que íbamos. Ya después, ya estando ahí, ya era, todo cambiaba. Y una vez que tú sabías lo que pasaba ahí, tampoco era tan fácil irse. No. Como todo el mundo cree. Era más difícil, pues. Era más difícil porque para él irse, que una se fuera, era un riesgo que pudiese contar alguna amiga o algo, lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, si le pasaba ya era retenerla todo el tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Por eso le digo que a veces hay gente que compara o dice, bueno, pero tal persona se logró escapar y otras no, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata acá de decir, aquella fue más valiente que la otra, ¿no? No saben ni entienden de qué se trataba. O sea, qué bueno que lo pudieron hacer, de verdad, qué bueno que lo pudieron hacer, pero por ejemplo, yo también hubiese querido hacer lo que hicieron personas que estuvieron antes que yo, de poderme ir, ¿no? Y tomarme en un taxi o algo, y qué bueno que lo pude, pero yo sé que después de eso, de lo que lo hizo esa persona, no era tan fácil, y tú lo sabes, Edith. Sí, no, salir no, y para nada. Porque cada vez era más, él se volvió mucho más estricto y con el tiempo cada vez peor y cada vez peor, y no era tan simple. Y también vimos lo que le pasaba y a las personas que se intentaron escapar, y una de ellas es tu hermana. Sí. ¿No? Entonces, todas, a ninguna le gustaba sufrir, a ninguna le gustaba que nos golpearan, y no nos gustaba tampoco ver que le golpeaban a otra por nuestra culpa. Entonces esa es la parte que muchos no entienden. O sea, y si en algún momento tuvimos que vigilar y si en algún momento tuvimos que cuidar a alguna, no era porque nosotras quisiéramos. Era por orden. Y igual estaban en modo supervivencia, ¿no? Seguíamos estando, y si no lo hacíamos, imagínate que yo le voy a decir no quiero. O sea, tú dices, ay, sí le puedes decir, sí se lo dije, muchas veces se lo dije también. O sea, te lo estoy diciendo ahora, en determinado momento ya no le decías no quiero porque ya te había pasado de todo, ¿no? Pero al principio yo le dije, no quiero tal cosa, a que no, la vas a hacer, y él te demostraba que lo ibas a hacer. No, era lo peor tú decirle un no a algo o contradecirlo en algo, porque eso se volvía una obsesión para él. O sea, decir no puedo algo o no quiero, yo creo que era lo peor, lo peor. O sea, si te iba a golpear y tú decías, no, es que no voy a aguantar, no voy a poder, a ver si no vas a poder. Entonces, te mordías la lengua, apretabas los labios, te comías los dientes, pero si él te decía que no gritabas, no gritabas. Pero aparte porque si gritabas te tocaban 50 más. O sea, ninguna quiere, y te digo, dicen, ay, pero ¿cómo aguantabas? Sí, aguantabas Sí. Y estabas destrozada, pero aguantabas porque o sea, él te demostraba que iba a se lograr, podía. que sí se podía, exactamente. Que sí se podía. Uh-huh. Sí se podía. Y es impresionante lo que el ser humano es capaz de resistir. Es impresionante, en verdad. Sin tomar agua, sin comer, con golpes, abusada, alejada de tu familia, sin poder hablar con nadie. Era horrible la sensación. Y de que no nos hubiésemos enfermado, porque también Exacto. límites, o sea, durmiendo en el Todo piso, o sea, no comiendo bien, o sea, es una locura. Y yo lo pienso también, y también era porque mentalmente sabíamos que no nos iba a llevar a un hospital, que no nos iba a ayudar, pasara lo que pasara, porque eso está más que claro. O sea, no se iba a arriesgar, estando nosotras golpeadas, a llevarnos, a que nos asistieran. Exacto. O sea, se curaban ahí solitas en la casa. Sí. Sí, yo cuando me corté, también me curaron entre las chicas y se me infectó y nunca dijo él, no te voy a llevar a un hospital.
Esa era su forma de someternos, pues. Y si nosotras lo estamos contando, tampoco es para que digan, no, se están revictimizando, sino para que entiendan por qué nos sometía tanto, por qué él podía lograr meterse en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y poder manejarnos como si fuésemos robots. Sí, era el terror psicológico que nos había impuesto, porque como te digo, le El terror disfrazado también, porque era un terror disfrazado, porque nosotros era una lealtad que era de otra dimensión. Sí. O sea, la lealtad que sentíamos hacia él era, no sé, Sí, porque él... éramos capaces de dar la vida por ese tipo, o sea, porque vamos a ser realistas, o sea, no porque lo quisiéramos, pero si nos lo ordenaba, seguramente. Sí. Entonces él te decía, córtate el dedo con el machete, y tú, ay, no, por favor, no puedo. O sea, es que no existía, él no puedo hacerlo, no puedo. O sea, yo creo que si nos lo hubiese pedido, hasta eso hubiésemos hecho. Nos cortábamos el dedo con el machete. En todo momento también ya sabíamos que si le decíamos que no funcionó, o sea, no lo iba a hacer. Entonces también aprendíamos que teníamos que decirle sí para minorar, para hacer menos terrible el castigo. Eso es también, no es que nosotros quisiéramos que nos castigaran. Ya sabíamos que si le decías que no, él te iba a decir, que no lo vas a hacer, y ahora sí lo vas a hacer y lo vas a hacer peor. O sea, es lo mismo que si yo le hubiese dicho, no le pegues a Edith. O sea, si yo hubiese dicho algo así, o Edith hubiese dicho, no le pegues más a Liliana, por favor, o tal cosa, o pégame a mí por Liliana, él me iba a decir, le pego a Liliana y te pego a ti. O sea, a las no dos. era, claro, A las dos. Salvaba. Nadie se salvaba. O si te duele a ti, ya a ver, dale tú. Lo hizo con muchas. Sí. Entonces, es horrible, una mente tan perversa. Nosotras éramos niñas. No sé, la gente muchas veces critica, dice, ay no, a mí, como decías tú, Lili, a mí no me pasaría, que mucha gente dice eso. Y otra gente critica, ¿y dónde estaban los papás? Yo te pregunto ahora, Brenda, en el año 2024, ¿cuántas personas les dicen, oye, ¿sabes qué? Tu hijo juega súper bien el fútbol, yo le voy a dar una beca para que él estudie y vaya y juegue fútbol y lo tengo que entrenar y lo tengo que llevar conmigo a otro país? O sea, tú dices, ahora con la tecnología que hay ahora, hay mucha gente que sí les da permiso y sí han sucedido cosas. En esta época, imagínate, nosotros no teníamos celular, no teníamos nuestro pasaporte, nosotras que éramos de otro país no teníamos ni siquiera un documento que dijera yo soy Liliana Regueiro, yo soy Edith Zúñiga, no teníamos absolutamente nada. Estábamos a miles de kilómetros de nuestra casa. Entonces, no, y no sabíamos marcar un número. Yo nunca tuve la posibilidad de marcar, no sabía ni siquiera cuál era su número. O sea, cuando ustedes llamaban a sus casas, las chicas mayores marcaban el teléfono por ustedes. Sí. Nos marcaban y nos dejaban y se quedaban al lado nuestro escuchando lo que dijéramos. ¿Y eso solo las mayores o después también las de su edad, también las... La que estuviese bien con él, y generalmente normalmente las más grandes eran las que estaban encargadas del teléfono. Bueno, de la época para mí de México era Gabriela, Mari, Katia, pero por órdenes de él, obviamente, ¿no? O sea, era parte de un proceso que se tenía que hacer. No, y aparte tú sabías que podía estar Katia, Mari o Gabriela contigo ahí escuchándote lo que tú hablabas, pero sabías que en otro lado podía estar él en el teléfono escuchando también lo que tú estabas hablando. Sí. Sí, no es que nosotras nos sentíamos intimidadas porque tuviese, ¿me entendés? Porque pensara, ay, Mari me va a pegar. Me va a escuchar. Era eso, sino que ellas tenían que escuchar lo que nosotros
dijéramos por órdenes de él, porque él te decía, ve y dile a tu familia que estás bien, que esto y que lo otro, y tenías que repetir exactamente lo mismo. Y la otra tenía que escuchar qué era lo que contestábamos, pero por órdenes de él para informarle, no porque la otra no iba a hacer algo, ¿no? Y está muy bonito que ustedes siempre digan, no lo hacían, pero por órdenes de él. Está muy responsable de su parte decirlo. Pero es que fíjate, Brenda, todo era así. Claro, lo sabe Edith también, que si no lo hubiese Todo. ordenado atrás, lo hubiésemos también tenido que hacer. O sea, el estar cuidando a alguien mientras hablara, si no hubiese tocado, a mí no me tocó en México tener que marcar el teléfono, eso no me tocaba, pero me tocó otra cosa, por ejemplo, dar clases de baile para las chicas nuevas, el callarme, ver si alguien nuevo llegaba, como decía Edith, o sea, esas cosas que también te hacen partícipe, ¿no? O sea, porque era parte de todo lo que pasaba ahí, y por eso también entiendo todo lo demás, o sea, esto no es juzgar a nadie, es justamente para que se entienda. Para que se entienda. Uh-huh. Y para que la gente y la juventud ahora tome dimensión de lo que nosotras vivimos, o sea, para que no vuelva a suceder en ningún aspecto de la vida, porque el sometimiento te puede pasar en tu propia casa, a como te puede pasar con un familiar, con un amigo, con cualquier persona, o si tú tienes sueños y quieres ser artista y encontrarte una persona en el camino, o sea, que a lo mejor te puede dar la libertad personal, pero te puede absorber tu personalidad mental. Hay seres que actúan así. Sí. O sea, puedes tener la libertad de estar con tu familia en la calle, en la casa, con un amigo, y tú no vas a decir nada. Es que pasó, Edith. Entonces, eso pasa y sigue pasando aún. Entonces, lo que tú estás haciendo, Lili, lo encuentro súper valorable, porque tener especialistas que expliquen el tema de verdad, eso es súper importante que se pueda entender. Yo no tenía idea lo que era la triangulación, lo que era realmente, yo decía era un ser enfermo, en verdad no era un ser enfermo, era un psicópata. Uh-huh. Entonces, lograr entender la dimensión de lo que nos tocó vivir ahora, con los años, es fuerte y en verdad súper importante que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo vea, porque a cualquiera, como decíamos, le puede suceder. Así es, esto es la idea, ¿no? Informar, y creo que en eso estamos en el mismo, la misma sintonía, porque siempre ha sido lo siempre que nosotros quisimos. Sí. Es lo que nosotros necesitamos para estar en paz, en realidad, ¿no? El que quiera, ya, obviamente que cada uno sacará sus conclusiones y entenderá lo que quiera entender, pero yo creo, te lo digo, Edith, por muchos mensajes que he recibido, y yo sé que tú también recibes un montón de mensajes lindos de la gente a la que les sirve la historia, les sirve entender, les sirve estar aprendiendo, porque así como ellos aprenden, yo también estoy aprendiendo, y como tú también dices, estás aprendiendo, o sea, yo había muchas cosas y términos, o sea, ahora le puedo poner un nombre a cada cosa, ¿sí me entiendes? Ahora puedo decir, okay, esto es esto, y todavía sé que me falta, ¿no? Pero ahora puedo, y eso me deja también en paz, porque sé que así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. No es que yo fui porque fui una tonta o porque fui, ¿me entiendes? O sea, así le pasó a nuestros padres, ¿no? Porque confiaron, y no porque maldad. Ninguno de nuestros padres no nos claro, va a querer. Ninguno nos vendió jamás, eso es algo que la gente inventa. O sea, ¿quién podría vender a su hijo para que le suceda? O sea, decirle al diablo, ya sabes que te lo vendo, haz lo que quieras de él. O sea, nadie en la faz de la tierra lo haría. No, y el sufrimiento que nosotras vimos que tuvieron nuestros padres, que eso también la gente no tiene dimensión de lo que representa para un padre enterarse de lo que le pasó a su hija y la impotencia de no haber podido ayudarla, ¿no? O sea, yo que soy madre, tú que eres madre, ahora actualmente, pensar que le tocan un pelo así a nuestro hijo me vuelve loca,
Imagínate, yo ahora los entiendo, yo ahora entiendo la desesperación de mis padres cuando se enteraron, o sea, el dolor fue terrible. Y la gente encima con esa, o sea, manera tan liviana de criticar y de juzgar y de decir barbaridades y de entender que también se terminan siendo un poco él, porque él usaba pruebas falsas diciendo que él había pagado a nuestros padres, que nosotros habíamos sido entregadas, que se nos pagaba un sueldo, o sea, ¿me entiendes? Entonces, al final cuenta la gente termina creyendo la versión de él que la nuestra. Y eso es muy triste. Es triste y es muy injusto porque las personas tienen que saber que nosotras cuando regresamos a nuestros hogares, aparte de sentir ese dolor, que lo que tú viviste se lo estás transmitiendo a toda tu familia, no solamente a tus padres, también hay hermanos, hay tíos, hay primos detrás, y ese dolor, esa angustia de saber ellos lo que tú viviste, es enorme. Y más encima de eso, tener que estar aguantando las críticas, y todo lo que nos tocó vivir después. Mucha gente de la historia a mí no me conoce, porque a mí me dolía tanto leer cuando hablaban mal de mi hermana, que yo no quería que me pasara lo mismo. Y ahora que estoy en tratamiento psicológico, yo pensaba que yo era débil y que ella era la fuerte. Y ahora me doy cuenta que no era así, que a lo mejor a ella era tanto lo que le dolía que lo tenía que sacar a la luz. Y eso no era porque ella era fuerte, sino que porque era más débil. ¿Me entiendes? Sí. Y que cada una tiene una forma diferente de procesar también el dolor, ¿no? Exactamente, de reaccionar, de procesar. Por eso también a veces a mí, o sea, me saca de onda escuchar por qué esta sufrió más que esta y la otra sufrió más que la otra. Digo, por Dios. O esta era fuerte o esta era débil. La gente no sé, no tiene comparación porque todas somos personas diferentes, todas somos personas distintas. O sea, yo no tuve el valor quizás de hablarlo cuando estuve con mi familia porque me ganaba el miedo, el terror y sentía la culpa enorme de no haberlo hecho y haber a consecuencia de mi silencio que luego se llevaran a mi hermana. Yo siempre decía, si yo hubiese hablado ya no estaría aquí, ¿por qué no hablé? Dios, me dolía el alma, el alma. Sí, que él se hubiese aprovechado de esa situación, ¿me entiendes? Pero bueno, ahora lo entiendo, ahora sé que no fue mi culpa, que era una niña, que las cosas ya pasaron y como lo decía delante, eso es lo que nos hace ser las personas valiosas que somos ahora, todas. Exacto. Todas. Exacto, y por eso también hay que hablar, porque esto ayuda mucho. No solamente nosotros vamos a terminar de sanar lo que nos falta, sino que estamos ayudando a otras personas que sanen, ¿no? Que sanen. Y que no hay imposible, porque se puede salir de todo, de todo. El ser humano tiene una capacidad enorme de volverse a reinventar, que si algún joven está escuchándonos y no es casualidad que alguien escuche nuestro relato. Yo les digo, de la droga, del hoyo más profundo, del lugar más inhóspito, hasta del mismo infierno, si uno quiere, puede salir. Y puede salir de verdad a flote y puede levantar la cara y decir, no, yo pasé esto, pero ahora esta soy. Aprendí, lo superé. Claro, ¿qué hiciste con esa experiencia? Y aparte, lo importante de esto, porque muchos a veces hablan del éxito pensando que el éxito es tener dinero, fama, ¿no? Y el éxito es estar vivas. Para nosotras el éxito es poder ser libres. Para mí, ese es el principal mensaje, la libertad, el yo ser libre, eso es el éxito. Eso. ¿Me entiendes? Y el amor, porque no hacerle mal a nadie, de tratar de hacer el bien. De verdad que la vida se compensa, de alguna u otra forma la vida se nivela, la vida por muy abajo que estuviste y muy arriba, siempre la vida se va a compensar.
Así que yo te agradezco, Edith. De verdad te No, quiero yo muchísimo, también. quiero mucho y ya sabes que siempre voy a estar para ti. Pase el tiempo, pasen los años, yo siempre voy a estar. Sabes cómo encontrarme también. A pesar que estemos lejos, nos vamos a encontrar igual. Siempre. Oigan, Siempre. y, Hasta cuando seamos viejitas, ¿verdad, Lili? Vamos a ser viejitas, vamos a estar hablando. Hola, Lili. Sí. Y tú, Brendita, también. Nuestro pañuelo, nuestra amiga del alma y que... Brenda es más joven, así que ella nos va a cambiar los pañales. yo les voy a cambiar los pañales cuando sean viejitas. Oigan, y cuando ustedes, o sea, yo entiendo que ellas, las hermanas, vuelven a Chile y de ahí nunca más las vuelves a ver y tú te quedas en el clan, ¿no, Lili? Sí. ¿Y cuándo se vuelven a reencontrar? ¿Cuánto tiempo pasa para que se dé esta amistad? Porque en esa época no eran amigas, no podían ser. Pero ¿cómo sucede este reencuentro? Pasaron muchos años, ¿no? O sea, de hecho, nosotros sí nos escribimos, pero no Emails. nos En esa escribimos. época eran emails. Sí, no, pero nos escribimos como en el 2013, ¿no? Cerca de la época, sí, más o menos. O sea, en 2013 tuvimos comunicación así por SMS, ¿no? O sea, Sí, por chat. sí. Y después pasó mucho tiempo y en el 2018 nos encontramos. No, es que primero volvió nuestra amistad solamente por SMS, como dice Lili, y después nos dimos los teléfonos, después solamente hablábamos por teléfono. Pero cuando ustedes se reencuentran en persona, así se ven después de tantos años, ¿cómo se sintieron? En el 2018, ay, yo muy fría, Sí. pobre. Edith, cuéntalo. ¿Tú cómo me viste? Sí, me recuerdo que, bueno, el abrazo fue hermoso cuando nos abrazamos y todo eso, pero Lili no hablaba. Lili estaba más callada, sentada en un sillón y nos escuchaba, nos miraba. Sí, sí, fue más Es que seria. para mí es fuerte, y te lo digo así, con todas, me ha pasado. O sea, me pasó hace poco también con otra de las chicas que vimos. Para mí es muy fuerte para mí todavía, porque una cosa es hablarse y otra cosa es verse, porque te lleva muchas Los cosas. recuerdos deben volver, ¿no? Pero siempre es bonito Obvio. encontrarse con una de ellas. Es que Edith es más cursi. No, pero Sí, yo soy muy, pero me lo ha dicho mucha gente, que de hecho no gente del grupo, sino me refiero a gente que recién conozco, que yo soy muy al principio distante y observo porque soy muy desconfiada. Yo también te decía cuando te conocí. Sí, yo no. Sí, pero una vez que la conoces, te das cuenta de la persona que es y la amas. Lili, así. Y te amamos. Sí, Tú también sí, eres te así. amamos. Sí, te amamos. Pero Edith tampoco es tan así de hola, quiero ser tu amiga. No. Es también observadora. Así tiene unos ojos bien grandes que te mira, te observa de lejos antes de hablarte. Sí, es verdad. Ella es muy noble, muy cariñosa, Edith es muy, tiene una inocencia sana, porque no tiene maldad, no tiene absolutamente nada de maldad, pero yo creo que ese entregarse de ella es más con la gente que ya conoce. ¿Sí me entiendes? Sí. Después cuando la que no conoce, y cuando ya conoce y se siente cómodo, ya ahí se suelta y es súper, súper cariñosa y todo eso, pero si no, no. Y es lógico, yo también soy igual, o sea, cuando me siento segura con alguien, que sé que puedo confiar, ya soy diferente, pero si no, también cuesta. Sí. Yo creo que es una coraza igual que nos quedó de no estar así a flor de piel pensando que cualquier persona te puede lastimar. Hay veces que hasta la misma familia, con lo que a nosotros nos pasó, puede tener una palabra dura, fuerte y a lo mejor sin querer, sin una mala intención, te hace daño.
Ujú. Entonces, imagínate si nos pasa con la misma familia como es con el resto de las personas. Nos cuesta tener amistades, O sea, de hecho yo la amistad que tengo con ustedes dos es la mejor, porque con otras personas, y eso que es por teléfono, pero con otras personas me puedo ver y todo, pero no es lo mismo, no tengo esa confianza como yo puedo hablar con ustedes y contarles todo, del pasado, del presente y lo que sueño para el futuro. No, bueno, pero es parte también de que uno entiende lo que pasó y bueno, y Berta también es una persona muy especial también, ¿no? O sea, que también te hace sentir cómoda. Es una persona que no juzga y eso es muy importante. O sea, para nosotras, ¿no? El que nos podamos sentir realmente cómodas, ¿no? Sí, Con sí, alguien. Y sí. yo creo que pasa mucho por eso. Ella es preguntona, te hace las preguntas directo a la vena, al hueso, Nos analiza. y nos analiza, nos lee el pensamiento. Siempre, ay, no sé. Sí, ha habido momentos en que le he dicho, ya no me analices, ya no le estés preguntando, o sea, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué crees que te pasa? Y siempre analizándome. Y yo le digo, ya está, yo ya no. No, el otro día me dio risa en la entrevista que la vi, dice, no, es que le mando a Liliana, Edith y a Tamara que hagan un tip psicológico. Y lo hace Lili, lo hace Edith y Tamara, me da flojera. Es que nos analiza a todos. Nosotras muy competentes. Pues sí, cooperando ahí, para que ella entienda y haga que los demás entiendan. Pero lo está haciendo excelente, te felicito. Sí, no, De yo, verdad, las cosas cuando se hacen con amor, con el corazón, no tiene otra manera de que ay, no resulte. Ay, perdón, es que se me cruzó mi bebé. Es mi gatita. Vaya para allá. Pindi. cuando las Es cosas más son, linda. se hacen como se sienten o sea, como te digo, no ocultando, yo siempre digo que a mí me da paz no decir las cosas como fueran, ¿no? Y yo no digo que yo tengo la única verdad absoluta, yo siempre digo que sería muy bueno que todas pudiéramos contar la historia, porque creo que la unión de todas, de cada historia, va a poder armar todo el rompecabezas, ¿no? Y que se entiende que al final de cuentas todas pasamos por lo mismo, ¿no? O sea, con diferentes historias, pero que encajan, ¿no? En lo mismo. Entonces, eso sería fabuloso. Y también respetar a las personas que no quieren hablar, por supuesto, porque también Están en su derecho. totalmente, y cada uno tiene su proceso, ¿no? O sea, eso tampoco hay que juzgarlo. Sí, Así exactamente. pero bueno, aquí estamos para varias personas, o sea, las personas que quieran escucharnos, y tú, Edith, también, ojalá que pronto nos cuentes tu historia. Oye, ojalá algún día poder contarla así, igual que tú. Sí, Dios sí, por delante y la verdad. Eso sí, es lo importante. así Gracias es. por invitarme, gracias por el cariño que he recibido a la gente. Antes no quería saber nada de México, lo reconozco, yo decía, no quiero nada con México, no quería hablar, no escuchaba charro, y ahora me sé todas las canciones. Amo la playa en México, el calor, la gente, hermoso. Es que eso Ha significa cambiado mi perspectiva de esta vida. parte. Exactamente, que pudiste despegar, que no tiene nada que ver lo que te pasó con México en sí, ¿sí me entiendes? O sea, en México la gente no tiene nada que ver Nada que ver. con haberte topado con un ser que te hizo mucho daño, pero ese ser no es México, ¿no? Sí, pues yo lo veía así, de antes. Me dolía. Pero ahora no me duele, ahora les doy gracias, me han enseñado
a sanar, me han dado mucho cariño. A ti también, Lili, veo los comentarios y la gente de verdad que ha entendido mucho y le agradezco cada mensaje que te envían. Sé que este es tu momento, que es tu trabajo, lo que tú estás contando, es tu verdad y gracias por hacerme formar parte de esto lindo que estás haciendo. No, siempre vas a ser bienvenida y siempre que necesites nuestro apoyo lo vas a tener. Aquí estamos para apoyarnos, pero esto no es apoyarnos es apoyarnos de verdad, ¿no? O sea, sí. Así es. Te lo agradezco. Ahora yo les voy a decir algo antes de que te vayas. O sea, en primer lugar, los quiero mucho. Gracias a ustedes por permitirme ser su amiga y por confiar tanto en mí. Y eso es lo que creo que más me gusta de todo lo que estamos haciendo, que siento que yo estoy compartiendo a mis amigas con nuevos amigos que les están dando mensajes bonitos y que las están conociendo mucho más. Y yo creo que ustedes son personas tan lindas que solo era eso, dejarse conocer para que la gente las pueda querer tanto como yo las quiero.